Amigos y clientes, les doy la bienvenida a los poseedores de inmuebles rurales y urbanos y a aquellos que están cobijados bajo la llamada falsa tradición. El día de hoy vamos a hablar de un trámite especial contemplado en la ley colombiana para este tipo de poseedores. Los invito a que se queden hasta el final porque si ustedes cumplen los requisitos que dice esta norma, podrán figurar como propietarios de sus casas o terrenos. Antes de hablar del trámite de la ley, es indispensable entender el concepto de posesión, debido a que la primera exigencia para obtener la propiedad de un inmueble es comportarse como el dueño. Los actos de posesión en Colombia se pueden resumir en vivir en el predio, construir, arrendar, pagar impuestos y recibos públicos, tener vecinos que den testimonio de que uno es el dueño, pero particularmente tener la convicción de ser el propietario, aparezca o no en el certificado de tradición. Y es que esa es la gran diferencia entre un poseedor y el propietario, que a ojos de la ley, quien figura en el certificado es el dueño, aunque en la práctica el poseedor es quien está interesado en recibir los beneficios y asumir las responsabilidades de percibirse como si fuera el verdadero titular del derecho. Ya que pusimos en perspectiva la posesión, hablemos de la falsa tradición. Y es que esta figura consiste en inscribir en el certificado de libertad un negocio que no transfiere la propiedad. A partir de aquí encontramos muchas dificultades porque siempre hemos hablado de que los propietarios de los inmuebles son aquellos que figuran en el folio de matrícula inmobiliaria, pero hay casos en que los contratantes intentan inscribir sus escrituras y las oficinas de registro tramitan la inscripción, pero con la aclaración de que ese contrato no trajo el cambio de dueño. Seguramente usted ha escuchado o leído la expresión titular del dominio incompleto. Recordemos que un propietario es la persona que usa y goza un inmueble, pero también dispone de él, lo que significa que puede venderlo y negociarlo, cosa que no puede hacer quien no figure como propietario. A eso se refiere la falsa tradición. La anotación de un negocio como de falsa tradición se da en la venta de cosa ajena o en la compra de derechos herenciales antes de tramitar la sucesión. Si desea información adicional, puede revisar los videos en que hablo del tema. Como el Estado colombiano entiende que existe la problemática de que las personas no tienen formalizada la propiedad de sus inmuebles, tiene contemplada la demanda de pertenencia para que los poseedores la presenten y se vuelvan dueños por la sentencia que profiere un juez, siempre y cuando acrediten los actos de posesión durante el tiempo que exige la ley, que son de 5 o 10 años según la forma en que inició la posesión. Lo invito a que se suscriba porque en un futuro vamos a hablar de las figuras de prescripción ordinaria y extraordinaria. En cuanto a las etapas del proceso de pertenencia, puede revisar el video en que hablo del tema y más adelante lo trataremos. Por ahora me basta con que entienda que el poseedor debe demandar a quienes figuran como titulares en el certificado de tradición, aportando las pruebas que demuestren su carácter de poseedor, rechazando con su comportamiento a terceros. Durante el proceso, el juez revisará su postura, la del demandado, visitará personalmente el inmueble para corroborar la realidad del caso y basándose en toda la evidencia determinará si el demandante cumplió los requisitos de la prescripción adquisitiva. De ser así, proferirá sentencia volviéndolo dueño y al registrarla en el folio de matrícula inmobiliaria empezará a figurar oficialmente como el nuevo propietario. Ese era el proceso de pertenencia. Ahora entremos de lleno a hablar de la Ley 1561 de 2012, que consiste en establecer un tipo especial de demanda para poseedores campesinos y de inmuebles urbanos que por su extensión y precio merecen prioridad y reconocimiento, teniendo en cuenta el carácter rural de nuestro país y situaciones como el abandono forzado de los predios. El beneficio para los poseedores cobijados por esta ley consiste en que los tiempos de las actuaciones y de la expedición de sentencias son mucho más reducidos en comparación con la demanda de pertenencia del Código General del Proceso. Por esta ley, la duración del proceso es de 6 meses para dictar sentencia de primera instancia, contados desde la notificación al demandado, y 3 meses más para decidir en segunda instancia. En materia de gastos, también tiene una ventaja importante en la medida de que no se cobran gastos de registro o aranceles judiciales. Hago un paréntesis antes de explicar los requisitos de este tipo de procedimiento porque necesito que entienda que si usted no cumple los requerimientos que le voy a plantear, no quiere decir que no puede volverse dueño de su inmueble, sino que debe tramitar su caso mediante el proceso de pertenencia que vimos al inicio del video. Para que un poseedor pueda interponer demanda por medio de la Ley 1561, debe acreditar actos posesorios durante 5 o 10 años según la forma en que haya iniciado a comportarse como señor y dueño.
Esta norma hace una distinción muy interesante entre poseedores rurales y urbanos. Los poseedores de predios rurales deben acreditar que el inmueble no tiene una extensión mayor a la unidad agrícola familiar. Para saber cuál es el área de la unidad agrícola, puede solicitar información en la Secretaría de Planeación de su ciudad o municipio. Adicionalmente, la ley exige que el inmueble sea de propiedad privada, es decir, que no pertenezca a alguna entidad del Estado o que sean bienes fiscales o baldíos, tierras comunales de grupos étnicos o de resguardos indígenas o que sea destinado a actividades ilícitas. Los poseedores rurales se acordarán de mí cuando en el proceso se haga referencia a la explotación económica, vivienda rural y conservación ambiental, ya que son aspectos que se tienen en cuenta en la sentencia. Respecto de poseedores de inmuebles urbanos, la ley limita su aplicación al precio del inmueble, cuyo avalúo catastral no puede superar los 250 salarios mínimos. Recuerde que el avalúo catastral se encuentra en el recibo del impuesto predial. Como no todos los inmuebles urbanos tienen precio catastral, la ley exige que en ese caso se debe presentar el avalúo comercial, que en todo caso tampoco deberá superar los 250 salarios. Ahora pasemos a hablar del procedimiento y de las etapas que se siguen para titular la posesión. Si por alguna cuestión no soy claro, puede revisar el contenido de la ley y lo que diga el artículo 375 del Código General del Proceso que rige el proceso de pertenencia. Lo primero es que el juez competente para decidir del caso será el juez civil municipal del lugar donde se ubique la casa o terreno. En cuanto a los requisitos de la demanda, esta se debe redactar según lo determina el Código del Proceso. Lo invito a que vea mi video de redacción de demandas civiles. También se debe declarar bajo la gravedad del juramento que el predio no se encuentra en las prohibiciones que ya vimos y por otra parte hay que manifestar la existencia del matrimonio o de lo que se conoce como unión libre. El propósito de esto es que cuando se profiera la sentencia los efectos se aplican a la pareja, lo que en la práctica significa que las dos personas aparecerán como propietarias en el certificado de tradición. La interpretación que yo le doy a esta decisión es que el Estado colombiano desea proteger a las mujeres campesinas que se comportan como dueñas, pero están situadas en una posición de desventaja frente al hombre. En cuanto a los anexos, se debe presentar el certificado de tradición y un certificado especial de procesos de pertenencia con la intención de que la oficina de registro declare la situación jurídica del bien, su ubicación, los dueños inscritos y todos los datos que necesita el juez para identificar el predio. Por otra parte, esta ley exige un plano del inmueble expedido por la autoridad competente que contenga la localización, cabida, linderos, vecinos colindantes y destinación económica. Si la entidad no suministra el plano, se aporta la constancia de la solicitud y uno encarga su propio dictamen elaborado por un profesional. El Agustín Codazzi es el organismo encargado para expedir el plano, pero puede solicitar información en la alcaldía de su ciudad o municipio para ver si alguna de sus oficinas expide ese documento. No quiero dejar de hablar en este video del papel del juez en este tipo de proceso, y es que al tratarse de una demanda con características muy particulares, va a tener un rol muy activo en las etapas, empezando por la terminación anticipada del proceso si se da la eventualidad de que el predio no cumpla con los requisitos legales o haya pleitos pendientes como los de restitución de tierras en términos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. A tal punto llega la rigurosidad que tan pronto el juez recibe el caso, revisa el POD y solicita la información al INCODER y el Agustín Codazzi para verificar si no hay ninguna prohibición para adelantar el trámite. Vamos a las etapas del proceso. Lo primero que hará el juez es admitir la demanda y ordenará su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. Esto último se hace con la intención de dar publicidad de la existencia del litigio, porque si hay personas interesadas en comprar el inmueble, al revisar el certificado de tradición y ver que hay un tercero que pretende volverse dueño, van a pensarlo dos veces antes de continuar con el negocio. Adicionalmente, el juzgado ordena oficiar a las entidades de conocimiento, como son la Superintendencia de Notariado, el INCODER y Restitución de Tierras, con el propósito de notificarles la existencia del proceso y que manifiesten su postura frente a la naturaleza del inmueble y la pretensión del demandante de adquirir la propiedad. Aparte de la comunicación a las entidades estatales, es obligación del demandante notificar personalmente a los dueños inscritos para que puedan ejercer su derecho a la defensa. Como este es un proceso en que se necesita que la comunidad sea informada de la intención del poseedor, la ley exige que se instale una valla con la información del proceso.
Seguramente usted las habrá visto. Son esos pendones blancos llenos de letras negras que contienen una cantidad de datos e invita a los interesados a que defiendan sus derechos ante el juzgado. Cuando se acreditan todas las etapas que hemos visto, el juez acude presencialmente al predio, lo que se llama diligencia de inspección, en la que verificará la situación del inmueble y escuchará las oposiciones de los vecinos si es el caso. Recuerde que por tratarse de una demanda especial, la visita se genera mucho más rápido en comparación con el proceso de pertenencia del Código del Proceso. Cuando el juzgado haya terminado con todas las etapas que por ley corresponde, profiere la sentencia y si resulta favorable al demandante, determina la titulación de la posesión material o el saneamiento de la falsa tradición. La materialización del derecho es la inscripción de la demanda en el certificado de tradición. La persona afectada con la decisión del juez puede presentar el recurso de apelación y el superior decidirá definitivamente el asunto. En la sentencia, el juez también será quien determine los honorarios del abogado, que no superarán los 5 salarios mínimos, y los del perito serán de un solo salario. Hablando de eso, recuerde que es obligatorio acudir a este trámite por medio de abogado. De todo lo que hablamos hoy, seguramente le quedó la sensación de que existen muchos requerimientos para acceder a este tipo de trámite, pero la razón de ello está en beneficiar exclusivamente a las personas con circunstancias particulares. Hace tiempo tenía el compromiso de hacer un video de la Ley 1561 de 2012, dado que esta norma es el reflejo de la realidad colombiana. Existe una cantidad impresionante de poseedores campesinos y de inmuebles en general que han cargado toda la vida con el peso de no figurar como propietarios de sus predios. Si se encuentra en la situación de obtener la propiedad de un inmueble por posesión, quedo a su disposición para brindarle una asesoría personalizada. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.